Y muy buenas noches, amada iglesia. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro último servicio del día miércoles de este año, o sea, miércoles 29 de diciembre del 2021. Realmente como pasa el tiempo, este año ha pasado muy rápido. Y este año, pues de repente tú dices, bueno, ha sido un año más de cristiano, pero aún creo que no he cambiado, creo que todavía sigo pues en lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Puedes estar pensando muchas cosas. Así que, bueno, y decimos, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Bueno, una de las cosas que siempre tenemos que hacer es buscar de la presencia de Dios, buscar la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Y también fijar nuestra atención en las escrituras. Por eso es importante que renovemos nuestra mente, porque la batalla está aquí en nuestra mente. Y vamos a hablar justamente de esto en este día. Así que vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia que todo este año nos ha sostenido, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, poderoso Dios. Señor, pues tu palabra va a ser expuesta en esta noche, pues abre nuestro entendimiento y toca lo más profundo de nuestro ser y llévanos a cambios profundos y radicales en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, como dijimos, vamos a hablar en esta noche sobre renovando la mente. Así que vamos al libro de Efesios, el capítulo 4, los versos del 22 al 24. Y la escritura nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Ah, el apóstol Pablo, en los primeros capítulos de este libro de Efesios, trató sobre verdades teológicas que revelan la postura del creyente en Cristo. Estas verdades nos hacen ver o como que nos ubican al creyente pues en la celestialidad. Arriba, ahí estamos. Pero el capítulo 4 como que nos hace regresar a la tierra, ¿no? Y nos trata como realmente, como lo que somos. Somos humanos en tránsito en este mundo. Pablo empieza con una exhortación, este capítulo 4, y dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Comienza pues con un tratamiento sobre el camino del creyente cristiano, dando instrucciones muy, muy prácticas. En los versículos del 17 al 24, nos exhorta a que el creyente debe caminar pues de manera diferente que el de los gentiles. Vamos a leerlo, del capítulo 4, en Efesios, los versos del 17 en adelante. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la voluntad de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Verso 19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si verdad les habéis oído y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús. Versos 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de verdad. Oh,
estos versículos nos invitan a poder un poco analizarnos nosotros, ¿no? Cómo era nuestra vida pasada y cómo es ahora nuestra vida en Cristo. Antes nuestra vida pasada, pues, o sea, la vivíamos como paganos, o sea, una vida sin propósito. Ahora con Cristo tenemos una vida con identidad. Antes teníamos el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, totalmente separados, no queríamos saber absolutamente nada, o de repente teníamos conceptos equivocados de él. Pero hoy tenemos un espíritu enseñable para vivir conforme a la voluntad de Dios. Anteriormente teníamos una vida inmoral, ahora tenemos o queremos seguir una vida según Cristo. Teníamos una vida de engaño, hoy tenemos una vida de verdad. Entonces, ¿qué nos queda? Quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza y tenemos que vestirnos con el ropaje de la nueva naturaleza. Antes había corrupción, pues ahora tenemos que experimentar la gloria de Dios en nuestra vida. Antes teníamos impureza, lujuria, ahora hay justicia y santidad. Antes estábamos separados de la vida de Dios, ahora somos una nueva creación para reflejar su luz. En estos versículos que acabamos de leer de Efesios desde el capítulo 7 hasta el 24, pues Pablo exhorta a tomar una decisión ética. ¿Vivimos como gentiles o vivimos una vida en Cristo? O sea, no hay una posición intermedia. Entonces Pablo comienza a decir cómo debemos hacer. Y en primer lugar habla sobre la vanidad de su mente, ¿no? La preocupación de Pablo no es enumerar los pecados, por si acaso, sino en señalar la distorsión y la desorientación en la mente. Habla de pensamientos frívolos en el verso 17. En el verso 18 habla de que tenemos un oscuro entendimiento. En ese mismo versículo 18 nos habla de que hay una ignorancia que nos domina. También nos dice que hay una dureza en nuestro corazón. En el verso 19 dice que no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Y en el verso 22 nos habla de los deseos engañosos. Entonces, vamos a poder observar cada una de estas cosas que el apóstol Pablo resalta. En primer lugar, habla de pensamientos frívolos, la vanidad de su mente. ¿Qué significa vano? Vano significa vacío, útil, sin sentido, sin objetivo, sin éxito, sin valor. O sea, esos pensamientos frívolos es porque sacan a Dios fuera de su mente. Y cuando los hombres sacan a Dios fuera de su mente, sus mentes pues están vacías de su verdad y de su moralidad. Sus mentes pues están preparadas para ser llenadas con algún otro Dios o supremacía o de repente las cosas del mundo, los placeres mundanos, las religiones mundanas, las posiciones mundanas, el poder mundano, la honra mundana, los dioses mundanos, etcétera, etcétera. El verso 18 traza el origen del problema. ¿Cuál es el origen del problema? Pues el entendimiento entenebrecido. Entender significa comprender, así percibir. Entendimiento entenebrecido simboliza pues ceguera espiritual, incapacidad de ver a Dios. Intelectualmente pues están en tinieblas, no hay luz en sus vidas. Y la luz es la relación con Dios que imparte vida. Realmente así nos encontrábamos. Así es la gente que no conoce a Cristo. Hay una ignorancia también, el apóstol Pablo resalta una ignorancia deliberada. ¿Por qué? Porque están separados de Dios por una deliberada ignorancia que se aloja ¿en dónde? En sus almas. Comprenden este mundo, las cosas de este mundo y entregan sus vidas a
las cosas de este mundo, pero son incapaces de comprender a Dios. No son capaces de comprender a Dios. También señala el apóstol Pablo que hay ignorancia por la dureza de corazón. Y es importante señalar aquí que el corazón es el centro de todas las lealtades. Ellos eligen pues ser ignorantes dentro de sus mentes, eligen ser ignorantes de Dios, eligen endurecer sus propios corazones. La dureza de corazón impide pues la lealtad a Dios, son responsables de su propia muerte. Realmente, pues así hemos estado y así hay muchos, ¿no? Son ignorantes por la dureza del corazón, se cierran tanto que no quieren saber absolutamente nada de Dios. Y el versículo 19 nos muestra el resultado de esa vida. ¿Cuál es el resultado? Una falta de sensibilidad. Cuando una persona pues camina en pecado, más insensible se vuelve su conciencia a la justicia. El pecado se convierte pues en algo cada vez más aceptable. Lo va aceptando, va formando parte de su vida. Y lo peor de todo es que no se sacia, no les molesta ya en absoluto. Se entregan a la lascivia y se complacen de toda impureza. O sea, estar sucio, estar muriendo, estar infestado con todo tipo de comportamiento impuro, inmoral, que de repente nos podíamos imaginar, y de repente hasta lujuria, pues irrefrenable. El apóstol Pablo nos señala y dice, pues ok, esa es la situación. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos aprender de Cristo. Y aquí justamente de los versos del 20 al 24, Pablo les exhorta a los efesios y también a nosotros. Y nos dice, ustedes han sido enseñados sobre el Cristo, el Mesías. Le conocen, tienen una experiencia personal con Él y saben que su vida es distinta a los gentiles. Eso es lo que nos dice también a cada uno de nosotros. Pablo indica que no hay otra opción, una opción mejor del estilo de vida que nosotros hemos revisado, puesto que conocen la verdad que está en Cristo. Esa vida que le hemos detallado, esa vida pasada, esa vida que nos ha afectado lejos de Dios, pues con inclinaciones siempre hacia el pecado, pues el apóstol Pablo nos dice, hay otra vida y esa tenemos que anhelar. Y usa el nombre de Jesús para referirse al Jesús terrenal, para referirse a su muerte y también a su resurrección. Jesús pues encarna y abarca la verdad. Encuentra a Jesús y entonces encontrarás la verdad. Encuentra la verdad y encontrarás a Jesús. Si un hombre, por ejemplo, ha oído de Cristo y ha recibido las enseñanzas de Cristo, entonces ha oído y ha recibido las enseñanzas de la verdad. Por medio del Espíritu Santo, pues Cristo utiliza el cuerpo y la voz de las diferentes personas o de diferentes ministros para enseñarles cómo deben vivir. Si una persona pues ha oído a Cristo, obviamente ha sentido que esa palabra ha llegado a lo más profundo de su corazón. Entonces él oyó, ¿no? Él oyó que hay una nueva vida, una vida diferente a la de los paganos. Y entonces Pablo dice, hay tres acciones que hay que hacer. En primer lugar, quitarse, despojarse de la antigua naturaleza. En segundo lugar, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y tercero, ponerse, o sea, vestirse de la nueva naturaleza. Tres cosas. Hay muchos que solamente se quieren despojar, ¿no? Despojarse de esa antigua naturaleza, pero no renuevan su mente y por tanto se vuelven a vestir de lo mismo.
tienes que despojarte y también renovar tu mente. Y no solamente renovar, sino que también tienes que vestirte de la nueva naturaleza. O sea, poner en práctica lo que estás aprendiendo. Y eso vamos a ver cada uno de estos aspectos. Entonces, lo primero que dijimos que es el creyente debe despojarse del hombre viejo. Es la verdadera naturaleza del hombre, ¿no? O sea, la simiente natural. Y esa es la naturaleza de Adán. Ese es el viejo hombre. Despojarse del viejo hombre es dejar la anterior forma de vida y su constante corrupción alimentada pues por deseos engañosos. En eso consiste en despojarse, no del viejo hombre. Ese viejo hombre es el yo humano sin Dios, engañando y caminando en una espiral descendiente por los deseos carnales. Las escrituras señalan tres cosas sobre el hombre viejo. Tres cosas que debemos tomarlas siempre en cuenta. Que el viejo hombre ha sido crucificado. Eso lo dice en Romanos 6:6. O sea, el viejo hombre ha sido crucificado. No es algo que tienes que hacerlo. Ya lo hizo Jesús. Por tanto, lo único que tienes que hacer es apropiarte y hacerlo realidad en tu vida. Segundo, dice que el viejo hombre, lo que hacía el viejo hombre ha sido quitado, también dice. Y eso lo dice en Colosenses 3:9. O sea, el viejo hombre, lo que hacía ha sido quitado. Y el tercero dice que el creyente tiene que ejercer su propia voluntad para quitarse del viejo hombre. O sea, ponerla por obra, apropiarte de eso y decir, si yo soy una nueva criatura y esto hacía, pues ahora no lo hago, puesto que eso ya quedó en la cruz. Ahora lo único que tengo es revestirme del nuevo hombre, tomar posición de la nueva vida en Cristo. Pero antes de ello tienes que renovar tu mente. Interesante, renovar tu mente. La mente del creyente necesita ser renovada. Lo que significa es crearla de nuevo, o sea, como que hay que volverla a ajustar, cambiarla, modificarla, regenerarla. A eso se refiere el apóstol, el apóstol Pablo. ¿Por qué debemos entonces renovar nuestra mente? Y eso es importante. Cuando no renovamos nuestra mente, nos volvemos a revestir del viejo hombre. Es importante renovar nuestra mente, porque la mente del hombre ha sido afectada por el pecado. Necesita desesperadamente ser renovada. La mente, pues, está lejos de ser perfecta. Básicamente, la mente es mundana, la mente es egoísta, la mente está centrada en qué? En el mundo, centrada en sí misma, centrada en la carne, centrada en esta vida. Las escrituras son claras respecto a la corrupción de la mente del hombre. La mente del hombre ha sido trágicamente corrompida por el egoísmo y el pecado del hombre. Un buen ejemplo que siempre lo ponemos cada vez que predicamos cómo afectó el pecado la mente humana es cuando son dos niñitos de 2 años, hay una pelota en el centro y simplemente pues los dos quieren quitarlo uno para el otro. Yo quiero mío, mío, mío. Entonces, ¿quién les enseñó el egoísmo? No, es propia de la naturaleza caída del hombre, ¿no? A eso se refiere. Entonces, por eso es que nuestra mente necesita ser renovada. La mente del hombre, pues, por estar viviendo en esa vida sin Dios, se ha vuelto vana, vacía, fútil en sus imaginaciones, se ha vuelto reprobada, se ha vuelto carnal, llena de enemistad contra Dios, se ha vuelto cegada, esta mente cegada por Satanás, a menos que crea en el glorioso Evangelio de Jesucristo.
La mente se ha tornado llena de vanidad, de futilidad, vacía, se ha centrado pues en las cosas terrenales, se ha vuelto ajena de Dios y se ha convertido en enemigo de Dios, se ha vuelto carnal, se ha contaminado. Así ha estado nuestra mente. Y la mente es renovada por la presencia de Cristo. Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, el hombre espiritualmente pues nace de nuevo, se convierte en un hombre nuevo, ¿no? Se convierte en una criatura nueva y recibe la mente de Cristo. No podríamos renovar nuestra mente si es que no recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. El creyente pues vive, una vez que aceptamos a Cristo, vive una vida transformada. Camina día tras día, renovando cada vez su mente. Necesitamos, porque hemos sido tan afectados que día tras día necesitamos renovar nuestra mente. El cristiano pues que vive una vida transformada o que vive una mente transformada permite al Espíritu Santo pues centrar su mente cada vez más en Dios y en las cosas espirituales. Comenzamos a buscar de Dios, comenzamos a buscar de su palabra, queremos tener una presencia continua, permanente con Dios, porque amamos a Dios con toda nuestra mente y además tenemos nuestra mente pues en las cosas espirituales y no en las cosas carnales. Dejamos a un lado pues las imaginaciones y todo pensamiento pues que interrumpe el conocimiento de Dios y capta todo pensamiento pues para Cristo. No permite que su mente sea corrompida. Y eso es importante porque nuestra mente continuamente puede ser corrompida a través de lo que oímos, a través de lo que vemos, ¿no? Quizás muchas veces estamos oyendo o mirando muchas películas en televisión ah, eh, cuyas escenas en la película pues distorsionan nuestra mente o afectan nuestra manera de pensar, va corrompiendo nuestra mente. El que ha nacido, el que es transformado inmediatamente lo rechaza, no, no satisface pues los deseos de la carne, no anda pues como anda el mundo en la vanidad de su mente, pues es renovado en el espíritu de su mente y piensa únicamente en cosas de alabanza y de virtud. ¿Qué debemos hacer entonces? Miren, la mente obra juntamente con el espíritu. El proceso de discernir, entender, ejecutar, pues identifica los siguientes pasos. Miren, el Espíritu Santo revela la voluntad de Dios al espíritu humano para que pueda conocer. Por medio de la mente se comprende el significado de esta revelación y la voluntad pone en marcha la fuerza espiritual para activar el cuerpo a fin de que pueda ejecutar la voluntad de Dios. O sea, cuando recibimos la palabra de Dios, el Espíritu Santo actúa en nosotros, pero justamente nuestra mente tiene que comprender el significado de la revelación. Y una vez que comprende, pues es la voluntad muy fácil se entrega, ¿no?, a hacer la voluntad de Dios. Muy importante por eso que cuando se predica el Evangelio, no hacerlo de una manera tan complicada, ¿no?, que sea muy sencillo. Recordemos que todos son ovejas, ¿no? Y a la oveja se le da pues en pocillos o en recipientes en el suelo para que puedan comer, para que puedan alimentarse, pero hay algunos que piensan que no tienen ah, ovejas, sino jirafas, le dan el alimento tan alto que no alcanzan para comerlo, ¿verdad? Entonces, debemos siempre, en todo momento, pues, eh, tratar de que presentar el Evangelio de una manera sencilla para que la gente pueda comprender, pueda entender esa revelación y inmediatamente, pues,
su voluntad se alineará a la voluntad de Dios. Cuanto más es espiritual el Hijo de Dios, más consciente es del significado de andar en conformidad con el Espíritu y de los peligros de andar conforme a la carne. Andar en el Espíritu simplemente pues significa que la mente está bajo el control del Espíritu y se ocupa de las cosas del Espíritu. La cabeza del hombre es capaz de poner la mente pues en las cosas de la carne como las cosas del espíritu, y eso nos pasa a todos, ¿verdad? O sea, nuestra mente puede estar viendo, observando, deseando las cosas de la carne y también las cosas del espíritu. Y nuestra facultad mental se encuentra justamente entre el espíritu y la carne, ¿no? Aquello que realmente tú le pongas atención, aquello en que se ocupe tu mente es aquello en lo que tú has andado. Si tú te ocupas de la carne, si tu mente está pues por los deseos de la carne, entonces andaremos según la carne. Pero si se ocupa del espíritu, andaremos conforme al espíritu. La escritura nos dice, tal es tu pensamiento, pues esa persona es, ¿no es cierto?, conforme a su pensamiento. Por eso es importante renovar nuestra mente para que nuestra mente estén centradas en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Tenemos, tenemos que tener una mente también sin perjuicios, porque además de experimentar la revelación directa de Dios, también recibimos la verdad por medio de la predicación de la palabra. Esta palabra primero llega al intelecto antes que llegue al espíritu. Una mente abierta es de importancia, pues, para la vida espiritual. Por eso es que lo que decíamos, la palabra llega, pero antes de que llegue a lo profundo de nuestro corazón, va a pasar por el intelecto, ¿no? Va a pasar por el intelecto. Si nosotros lo entendemos bien, entonces, y sobre todo si hay una mente abierta, porque si hay una mente cerrada, no va a querer entender. Es importante también que tengamos una mente abierta para poder asimilar o no dar cabida para que, para que la palabra de Dios pueda llegar a lo más profundo de nuestra mente. La verdad es comprendida, pues, inicialmente por la mente, luego estimula al espíritu y finalmente se manifiesta en la práctica. Una mente cerrada, pues, hace imposible que la verdad entre en el espíritu. Esto es importante, porque la palabra dice, pero tenemos que llegar al espíritu del hombre, ¿no? Pero primero pasa por el intelecto. Si nosotros lo asimilamos bien, entonces transmitiremos adecuadamente al espíritu del hombre, y el espíritu del hombre, pues movido por el Espíritu Santo, nos llevará a cambiar nuestra vida. Una mentalidad pues cerrada es una mentalidad con prejuicios. Se opone y critica todo lo que difiere de su propia idea. Sus ideas pasan a ser el estándar de la verdad y considera todo lo contrario a ello como que no fuese la verdad. Una mente abierta necesitamos, ¿no? Por eso siempre debemos orar también por aquellas personas que no conocen al Señor, para que tengan una mente abierta, para que puedan recibir el Evangelio. Una mente controlada también, pues debe ser el resultado del pensamiento. El pensamiento, mi querido hermano, es una semilla que genera una acción. Un descuido nos llevará al pecado. Por eso una mente tiene que estar continuamente pues en control. Una idea que es sembrada acabará creciendo por prolongado que sea el periodo requerido para su crecimiento, ¿no? Ese pensamiento, esa idea va a generar una acción. Todo arranca con el pensamiento. Todo, mi querido hermano. El pensamiento, la idea genera pues una acción, ¿no? El objetivo de Dios es que llevemos cautivo
todo pensamiento para obedecer a Cristo. Por eso debemos revisar continuamente, pues, cada uno de nuestros pensamientos a la luz de Dios y no permitir que se escape ni una sola de nuestras observaciones o juicios. Tenemos que tener una mente llena de la palabra de Dios. La Escritura en Hechos nos dice, en Hechos 8:10, pondré las leyes en vuestra mente. Deberíamos pues aprender a memorizar pasajes, ¿no?, de la palabra de Dios para que en el momento en que los necesitamos broten de nuestra mente y nos lleven a tomar las mejores decisiones o las decisiones correctas. Si leemos la Biblia nosotros diligentemente, Dios nos va a llenar cada pensamiento pues con sus leyes. Cuando necesitamos luz en el camino, recordaremos pues lo que leímos en las Escrituras. Lámpara es para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Es tu palabra, Señor, y eso lo dice el salmista. Por eso la importancia de leer las Escrituras. Cada vez que nosotros pues leemos las Escrituras diligentemente, pues, y estamos en este mundo, estamos caminando y estamos tomando decisiones, pues la palabra de Dios nos traerá esa luz que necesitamos para tomar las mejores decisiones. Y una de las cosas también que debemos hacer es que debemos orar. Tenemos que pedirle a Dios una mente purificada. El cristiano debe pedir continuamente pues a Dios que purifique su mente y que la mantenga renovada. Debería suplicar a Dios que desarraigue pues todo mal pensamiento hacia Él. Orar no solamente para que pienses solo en Él, sino también orar porque debemos pensar rectamente. O sea, no solo se trata de decir, Señor, solo quiero pensar en ti, no, debemos orar también para que nuestra mente piense rectamente. Debemos pedirle a Dios que nos guarde, pues, de esas viejas pautas, ¿no?, para pensar, ¿no?, esos hábitos, esas formas de pensar, esas formas de racionalizar las cosas. También debemos pedirle a Dios que acuerde, que las arraigue de nuestro ser. Tenemos que pedir también que, que nos haga una mente con todos los demás para poderle servir al Señor. Pedirle pues que también que nos dé la habilidad para estar atentos y que no permita que podamos ser engañados otra vez. Eso es en cuanto a la renovación de la mente, y hemos visto pues que debemos despojarnos del viejo hombre. Hemos hablado que tenemos que renovar la mente, y viene lo tercero, que el creyente debemos revestirnos del hombre nuevo. ¿Y qué es el hombre nuevo? El hombre nuevo es un hombre pues regenerado, renovado, nacido de nuevo, que ha adoptado pues una mente espiritual. Es un hombre que está en fraternidad con Dios, es obediente a la voluntad de Dios y es devoto al servicio de Dios. La Escritura dice que debemos revestirnos del hombre nuevo. Para esta palabra nuevo existen dos palabras en el griego, ¿no?, que significan nuevo: neo y kainos. Neo es algo nuevo que acaba de crearse, pero hay muchos iguales en existencia. Esa es la palabra neo. La palabra que se utiliza aquí para nuevo en este versículo es kainos, y significa algo que se acaba de hacer y que no hay
nada en existencia como eso. Qué interesante. O sea, el Señor te dice que te revistas de nuevo, hombre, de este, cuyas características nadie las tiene semejantes a las tuyas, mi querido hermano. Jesucristo crea por completo un hombre nuevo, una creación diferente de cualquier creación existente. Por esa razón también debemos aceptarnos los unos con los otros, porque todos somos diferentes. Y todo esto es posible, pues, por el poder de Dios. Cuando una persona cree en el Hijo de Dios, el Señor, que es el Señor Jesucristo, cree y confía su vida, pues, en las manos de Él. Dios crea el espíritu de la persona en justicia y en una verdadera santidad. Importante es que podamos abrir nuestros corazones y creer a Cristo. Yo no sé cuánto de lo que hemos conversado en esta noche puede haber tocado tu corazón, pero lo cierto es que nosotros hemos vivido una vida ajena a Dios, una vida pagana, ¿no? Eh, Hoy vivimos en Cristo, pero Pablo muy claramente nos dice, hay dos opciones, o vives en Cristo o sin Cristo, no hay término medio. Y si tú vives en Cristo, pues te dice, despójate del viejo hombre, despójate. También te dice que renueves tu mente, renovar tu mente. Y tercero, pues revístete del nuevo hombre. Reflexionemos sobre esto. Dios está hablando a nuestro corazón. Creo que en la iglesia pues hay mucha religiosidad y nos falta entender la profundidad de las escrituras, aplicarlas a nuestras vidas, porque el cristianismo no se trata de haz esto o haz lo otro, sino que verdaderamente hagamos las cosas que edifiquen, las cosas que glorifiquen a Dios. No, no se trata de hacer um, cosas para Dios, sino hacer las cosas de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Señor, has tocado todo nuestro ser. Señor, siempre oramos porque tengamos una mente renovada, Señor. Una mente realmente, Padre Santo, que esté centrada en ti, Señor. Una mente, Señor, que continuamente, pues, no pueda ser engañada otra vez y que caigamos a lo mismo, Señor. Danos el discernimiento y la sabiduría para poder identificarlas y no poder y no ser engañados nuevamente. Padre Santo, te damos gracias y oramos porque nos dé siempre una mente que no solamente piense en ti, sino que también, Señor, pues rechace todo pensamiento que vaya contra tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mi querido hermano, este es el último miércoles de este año 2021. Ya nuestro servicio del domingo es en el año 2022 y será el primer domingo del año del 2022. Y obviamente será un año de mucha expectativa, puesto que Dios seguirá trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón, seguirá proveyéndonos, guardándonos y sobre todo iluminándonos para poder seguir trabajando para la extensión del reino. Quiero expresar en esta mañana, o en esta noche, perdón,
esta noche a toda la congregación y desearles pues unas felices fiestas, un venturoso año 2022, pero sobre todo porque la presencia y la gloria de Dios se manifieste en sus vidas. Nos vemos. Que Dios los bendiga, hermanos.